Gracias al Señor, ¿verdad? Por un día más que nos permite reunirnos en este lugar y compartir su palabra. El hermano Marco, como mencionó el hermano Salvador, anda en una conferencia con el otro hermano Salvador y hermano Quique, ¿verdad? Andan en una conferencia alimentándose para poder compartir la palabra de Dios. Necesitamos continuamente estar afilando el hacha, hermanos, para hacer un trabajo de manera eficiente. Vamos, hermanos, a meditar el día de hoy en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 19 al 31. Déjenme, voy a poner mi cronómetro, hermano, porque yo tengo un problema con el tiempo. Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31. Me responde con un amén, hermano, cuando lo tengan. Vamos a leer desde el versículo 19. Si gustan ponerse de pie, hermanos, para leer la palabra del Señor. El rico y Lázaro. Eso dice la perícopa, ¿verdad? El rico y Lázaro. Y ese va a ser el título en realidad del tema del día de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Algo está extensa la historia, hermano. Vamos a orar. Amantísimo Padre que está en los cielos, bendito Dios y maravilloso Señor, te damos gloria y honra a tu gran nombre. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de hoy compartir tu palabra. Te ruego, Padre, que así como has llenado mi copa, Señor, llene la copa de cada uno de los hermanos, Señor. Que tu palabra quede guardada en el corazón, que tu palabra infunda la fe, para lo cual tú has enviado, Señor, para que esta palabra sea de consuelo y sea, Señor, tu nombre exaltado
y nuestras vidas sean, Señor, alineadas conforme a tu voluntad. Bendice la vida de cada hermano el día de hoy. Bendice a los hermanos que andan en la conferencia, Padre Santo. Que el pan del cielo venga a nuestros corazones, a nuestra alma. Por tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como mencioné, hermanos, el tema del día de hoy se llama El rico y Lázaro. Es muy complicado hacer un tema ante una historia que tiene diferentes puntos. En esta historia que el Señor Jesús contó, hay dos, por decirlo así, dos dimensiones, si quisiera yo llamarlo de algún modo. Más bien dicho, dos perspectivas. Primeros 3 versículos se menciona la vida de un hombre rico y Lázaro, que cómo ellos vivían en la vida terrenal. Los otros 10 versículos de la Biblia hablan como una especie de que el manto que está cegado en los ojos naturales, el Señor Jesús muestra lo que está ocurriendo en la eternidad, específicamente sobre todo lo que está ocurriendo en el lugar de tormento. De hecho, hoy vamos a escuchar el día de hoy cómo piensa, cómo siente, qué desea un alma condenada, una persona en el infierno. En primer lugar, esta historia fue contada en el contexto de los judíos. O sea, se debe de entender que cuando el Señor Jesús está contando esta historia, estas personas que están escuchando primeramente son judíos. Y ellos asumen que esa historia de esos dos hombres, uno rico y uno miserablemente pobre, son dos judíos. Por tanto, se debe de pensar de ese modo, de que las dos personas son judíos, uno pobre y uno muy rico. Ahora, esta historia no es una parábola. Muchas personas, hermanos, ¿saben qué es una parábola? Una parábola es una representación, tal vez, de alguna comparación que el Señor hace para dar una enseñanza. A veces hay símiles, a veces hay comparaciones, pero esta no es una parábola. Por tanto, esta no debe de ser interpretada de manera figurada, sino literal, porque es una historia que ocurrió en tiempo pasado. Y se lo digo porque allá afuera lo va a escuchar, y yo lo he escuchado, refiriéndose específicamente a esta enseñanza del Evangelio de Lucas, que lo enseñan como que si es figurado, un infierno figurado, un paraíso figurado, todo figurado, como que es una parábola. Por eso muchas sectas concluyen de que el infierno no existe. Y no sabe cuántas veces hemos escuchado nosotros eso, allá afuera. El infierno es aquí, dicen algunos. Pero la Escritura me dice que después de esta vida en la tumba hay también un infierno. Como también existe el paraíso o el Hades, o el seno de Abraham, como se menciona en este texto que acabamos de mencionar. Voy a dar 3 razones por las cuales evidencias de que esta no es una parábola, sino una historia real. Primera razón, en las parábolas no se mencionan personajes los cuales sean identificados con nombres. En esta historia hay un personaje el cual es identificado con un nombre, el cual es Lázaro. Por alguna razón, nuestro Señor Jesús no identifica el nombre del rico, pero no tiene relevancia. Alguna razón que nuestro Señor Jesús no quiso revelar en la Escritura habrá. Entonces hay un nombre. Segunda razón, por lo cual estoy diciendo que no es una parábola, sino que fue una historia verídica, real, que sucedió. Segunda razón, el alma condenada, o sea, del rico, cuando él está en el lugar de tormento, él menciona
que él tiene 5 hermanos. Un número específico donde él menciona, yo tengo 5 hermanos, donde él está rogando, envía a Lázaro para que les hable a mis 5 hermanos y no vengan a parar aquí. Segunda razón, el rico que está condenado tiene, él dice, da un número específico, tengo 5 hermanos. Tercera razón, los estudiosos bíblicos, o sea, casi todas las traducciones narran esta historia o concluyen esta historia, inicia más bien dicho esta historia con este verbo que dice había. ¿Cómo dice en su Biblia? Había un hombre rico, dice. Bueno, para ser un poco rápido con respecto a esto, ese verbo había, lo que es un verbo pretérito imperfecto. Tal vez esto es ya gramática, hermano. Voy a tratar de reducírselos a ustedes, pero lo que significa es cuando en este verbo es algo que ya ocurrió. No es que va a pasar, ya sucedió, ya pasó en tiempo pasado. Ahora, todas las traducciones lo traducen de la misma manera. Había un hombre rico, había un hombre rico, había un hombre rico. Un verbo pretérito imperfecto, lo cual sucedió no en un tiempo indefinido, pero sí en el pasado. 3 razones por las cuales esta no es una parábola, sino una historia verídica que el Señor Jesús contó. Bueno, entrando en el asunto ya, esto solamente es la introducción con respecto al pasaje del día de hoy. Ahora, hay una historia de contrastes, ¿verdad? Desde el principio. Un rico, un miserable. Uno que hace espléndidos banquetes todos los días. Y uno que está deseando comer lo más mínimo que hay en la mesa del rico. O sea, este hombre está sufriendo un hambre exagerada. Esos son los contrastes. En los primeros 3 versículos se habla de ese contraste. Un hombre pobre y un rico. Ambos dos judíos. Y no solamente eso. Lázaro, el personaje, está muy enfermo. Tiene llagas. Su enfermedad está complicada. Y el rico, por el contrario, él se está viviendo la vida. Él tiene su paraíso en la tierra ya. Él está disfrutando las mieles de la vida. Verso 19. Este hombre rico se vestía con la ropa más costosa y lujosa de su tiempo. Púrpura y lino, dice, ¿verdad? Lo más lujoso, se lo aseguro. Y no es por menospreciar, porque todo lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Que ninguno de nosotros anda vestido ni con una prenda de la que este hombre se vestía, seguramente diariamente. Lino fino. Es más, yo no lo conozco el lino. No sé si alguno de ustedes lo ha visto en algún momento. Yo no lo conozco. Y no vaya a pensar que solo por hoy el púrpura es tan común. En tiempo antiguo era muy carísimo, hermanos. Esa ropa, ese color era muy difícil. Aparte lo hacían de unas conchas del mar específicas, pero yo no me voy a meter en ese asunto. El asunto es que era la ropa de este hombre de lujo. Y el miserable de Lázaro echaba ya la puerta. No me lo puedo imaginar en qué ropa estaba, porque no lo menciona en la Escritura, pero le aseguro que eran ropas de alguien miserable, de alguien que tiene, si a puras penas no tiene ni para comer, mucho menos para darse el lujo de comprarse buena ropa. Ahora, este hombre se la pasaba haciendo, ¿qué dice? Banquete todos los días. Voy a meterle, hermano, porque si no, me quedo a media. Estos banquetes eran espléndidos, dice la Escritura, ¿verdad? Con abundancia de comida. ¿Quién de nosotros no nos gustaría haber estado en algún banquete de esos, verdad? No hubiéramos sido bienvenidos. Dice, por los banquetes que este hombre hacía todos los días posiblemente, ¿cómo cree que estaba ese hombre? Gordo. Muy gordo, ¿va? Otro contraste. Muy gordito, ¿va? Ese hombre le gustaba la comida. Ahora Lázaro, por contraste, ¿cómo cree que se encontraba Lázaro? Delgado. Muy delgado. ¿Por qué? La gente que aguanta hambre así se mantiene, hermano. Muy delgado.
Seguramente Lázaro era de complexión delgadita. Ahora, Lázaro, ¿sabe el significado de la palabra del nombre Lázaro? ¿Qué significa? Bueno, en sí es una abreviatura del griego Eleazar. El significado es Dios ha ayudado o Dios es mi auxilio. Ese es el nombre de Lázaro. Y ahora imagínense Lázaro, un hijo de Dios, porque sabemos que era un hijo de Dios, por resultado que la historia no concluye, ¿verdad? ¿A dónde él terminó? En situaciones de gran necesidad, hermanos. Y yo sé que la escritura en David dice que no he visto, dice justo, ¿cómo dice? Justo y desamparado que mendigue pan y simiente que, no recuerdo la otra parte, ¿va? Pero ustedes ya lo conocen bien textualmente. Pero el asunto es que sufra necesidades. Pero aquí una historia real, se dice que estaba atravesando necesidades, un hijo de Dios. Aquí vemos una situación, hermanos. ¿Puede un hijo de Dios atravesar necesidades? Por supuesto que sí. Hay abundante literatura bíblica donde nos muestran que muchos sufrieron necesidades. Entre ellos, nuestro Señor Jesús no tenía ni dónde recostar la cabeza, ni dónde vivir. Imagínense. Así es que nosotros, si carecemos de ciertas cosas, no hay que afligirlos, hermanos. Nosotros tenemos algo maravilloso en los cielos. Tesoros abundantes. Normalmente este hombre es una persona pobre, o sea, Lázaro, el cual se ve obligado de pedir limosna. Este Lázaro no está pidiendo limosna como muchas personas. Y yo creo que cada vez que ustedes van a Chalatenango se dan cuenta de muchas personas en necesidad que están pidiendo para comer. Pero este Lázaro no solamente es un mendigo que pide para comer, él necesita comer ya, él ya tiene hambre. Porque hay quienes piden, ¿verdad?, para comer más adelante, pero él inmediatamente tiene una gran necesidad, él tiene hambre y nadie le da. Ahora, normalmente, pero en el caso de este hombre, Lázaro, estaba tirado a la puerta del rico. Y claro, normalmente las personas que piden tratan de buscar los lugares públicos, ¿verdad? O donde posiblemente ellos, lógicamente, pueden decir, no, pues ciertas personas tienen hasta de abundancia, tal vez me pueda que me dé un poco, ¿verdad? Entonces Lázaro, por esa razón, él estaba ahí. Ahora, este hombre consideró que ahí sería el lugar más adecuado, en la puerta de un hombre que hacía banquetes todos los días. Si hasta yo creo, siendo un mendigo necesitado, pues yo también ahí me fuera a meter, pues. Si hay abundancia, dice que todos los días en banquetes, pues algo les va a sobrar. Ahora, entonces este hombre no solo tiene hambre, él también tiene dolor. ¿Por qué? Porque está enfermo. Tiene llagas, dice la escritura, ¿verdad? Este no solamente tenía llagas, estaba lleno de llagas. Escuche, y esa palabra es importante, porque a veces, no sé, la enfermedad que anda dando ahorita para ciertos niños, que dicen que les salen llagas en la boca y los pies y la mano, pero tener llagas, estar lleno de llagas en todo el cuerpo, esa es otra cosa. Entonces, Lázaro, no solamente es debido a esa misma enfermedad, en el contexto judío, ellos eran personas marginadas, despreciadas, eran consideradas personas inmundas, a las cuales la gente no se les podía acercar. Entonces, pobre, hambriento, despreciado por la sociedad, un hombre con tanta necesidad y para colmo sufriendo una grave enfermedad. Qué desgracia, ¿verdad? Y la escala, diría yo, de gracias en el mundo tiene muchos escalones. Entonces, Lázaro está en el escalón, por decirlo así, de lo peor. Ahora, verso 20, dice: había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, dice, de aquel, lleno de la puerta de aquel, o sea, el rico, y dice que estaba lleno de llagas.
O sea, este hombre es pobre, tiene mucha hambre, está enfermo, tiene dolor, también es menospreciado, marginado por la sociedad a causa de su enfermedad. Lázaro. A veces, ¿verdad?, como nosotros podemos ver la gran misericordia de Dios cuando vemos otras personas que están sufriendo más que nosotros. Y yo creo y quiero que hoy, en la enseñanza del día de hoy, ya cuando entren en materia, hermanos, podamos glorificar a Dios por la abundante misericordia que ha tenido para con nosotros, que nos ha librado del infierno, hermanos. Ahora, a causa de la malnutrición, ¿de qué dice que Lázaro murió? Entonces, él se considera que, como dice el hermano Salvador, era un hombre delgado. Posiblemente este hombre murió de inanición, como que es morir de hambre. Y era muy buena observación. Seguramente la enfermedad le consumió sus defensas y sin poco alimento lo llevó a la tumba. Pues el asunto es que el 21 dice que los dos murieron. No, el 22 dice que los dos murieron y dice que los perros venían y lamían las llagas de Lázaro. Se asume que posiblemente los perros no hayan sido del rico. Primera razón, por el contexto judío, para ellos los perros eran animales inmundos. No eran animales ni por cerca considerados como mascotas, sino animales sucios. Ahora, solo un dato. Los perros solían venir donde estaba Lázaro para lamer sus llagas. Y de alguna manera, yo no sé si es porque Lázaro no lo podía espantar, pero Lázaro se los permitía. O Lázaro sentía algún alivio que eso sucediera, ¿verdad? El 22 dice, para avanzar. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquello que hace común a todos los seres humanos, la muerte, sea rico, pobre, alto, bajito, lo que sea. Común para todos, la muerte. Murió el pobre y murió el rico. Hasta aquí acaba el contraste en la vida. Ahora se levanta la cortina para ver lo que va a ocurrir en el contraste en la eternidad. Lo que va a ocurrir en el infierno. ¿Qué es el infierno, hermanos? En el infierno, la Escritura lo menciona como el Hades. Nosotros teológicamente, por traducciones y por costumbre, lo llamamos infierno, que es el lugar de tormento. Razones por las cuales se debe de hablar del infierno, hermano. Escuche algunas cuantas razones que le voy a hablar por las cuales debemos hablar del infierno. Primero, hablar del infierno es una advertencia. Con esa razón el Señor Jesús enseña sobre el infierno, para advertir a aquellos que todavía están indecisos, que piensan de que, como dijo alguien, en mi cabeza el infierno no existe, dijo. Pero en la Escritura sí, le decíamos nosotros. Sí, pero en mi cabeza no. ¿Y quién nos saca de ahí? Ahora, el infierno muestra que Dios es justo. El infierno muestra la severidad del juicio de Dios. Dios no está jugando, Dios es un Dios santo. El infierno muestra que Dios es un Dios justo y santo, hermano. Ahora, ¿qué es el infierno? Primero, es el lugar donde van las almas de los condenados. Lo sabemos y lo tenemos claro, ¿verdad? Es donde van las almas de los condenados cuando mueren, porque ahí van las almas. El infierno es una llama espiritual, y esto lo voy a resumir de este modo, ya no voy a ir por los versículos para modo de concluir. El infierno es una llama. El rico dice cuando está en el infierno que él está sufriendo por esta llama, dice, una llama de fuego, o sea, asúmase algo espiritual, pero lo natural, el fuego, ¿qué ocurre? Quema, hace sufrir. Ahora imagínese el fuego eterno, el fuego que no se apaga y que quema lo más profundo del hombre, que es el alma, hermano. Qué terrible puede ser eso. Ahora, el Hades se encuentra debajo del seno de Abraham. ¿Sabían eso? El Hades se encuentra abajo. ¿Por qué razón? Porque dice que el rico, cuando está en el infierno, él alzó sus ojos, dice, y miró a lo lejos, ¿a quién? A Abraham y a Lázaro.
Ahora, entre el paraíso y el infierno son dos sitios que están cercanos. El paraíso y el infierno son dos sitios que están cercanos, que se puede divisar de un lado al otro. El infierno es el lugar donde las almas de los condenados están temporalmente. Escuche esto, y no estoy hablando del purgatorio, estoy hablando del infierno. En el lugar donde las almas, el infierno es el lugar donde las almas de los condenados están temporalmente esperando el día en que serán juzgados, el cual es el juicio del gran trono blanco en el libro de Apocalipsis capítulo 20 del 11 al 13. Cuando el Señor Jesús dice que al que no se halló inscrito en el libro de la vida y que fueron condenados aquellos conforme a sus obras. O sea, el infierno es temporal. Más adelante viene lo que es el fuego eterno o el lago de fuego, donde será arrojado Satanás y todos sus demonios y aquellos pues que decidieron seguir a Satanás. Ahora, en el infierno posiblemente los tormentos son iguales. Escuche esto. En el infierno posiblemente los tormentos son igual para todos los condenados, porque ahí todavía no han sido juzgados. Va a venir el juicio más adelante. De hecho, hoy estábamos comentando con la hermana Ana, en el gran juicio del gran trono blanco, allí cada quien va a ser juzgado conforme a sus obras. La condena, el sufrimiento de cada quien será en proporción a sus malas obras. Ahí sí. O sea, el ladrón no va a ser juzgado igual como el asesino. Van a haber grados de sufrimientos para cada quien. Obviamente que para Satanás no va a ser el mismo grado de sufrimiento como lo será para otros condenados. Ahora, ¿para qué es el infierno? En primer lugar, para separar las almas de los condenados de las almas de los que han sido salvados. En este caso, el rico y Lázaro. También es para atormentar. ¿Para qué es el infierno, hermanos? Para atormentar a las almas de los condenados. La palabra atormentar en su significado etimológico es torcer. Imagínense ese significado, torcer. ¿Cómo se encuentran las almas atormentadas en el infierno? Torciéndose de un gran dolor agonizante. Por eso algunas traducciones lo traducen como agonía. Que dice, porque estoy sufriendo, estoy agonizando en esta llama, dice el rico en otras traducciones. Ahora, ¿para quiénes es el infierno, hermanos? Muy bien, para todo aquel que no quiso creer en la palabra de Dios. Ese es principal, a lo menos basado en base al texto. Cuando el rico está insistiéndole a Abraham, envía a Lázaro para que le hable a mis 5 hermanos. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos oigan. Si a ellos no los oyen, tampoco van a oír si un muerto se levanta si un muerto resucita. Entonces, podemos asumir que este hombre, la palabra de Dios, Moisés, los profetas, de tanta advertencia que hacían que los juicios de Dios venían, para él le importó, como dicen algunos, un pepino. No le puso importancia. Porque como él estaba viviendo el paraíso en la vida física, se olvidó de la eternidad, se olvidó de que había un alma a la cual tenía que estar delante de la presencia de Dios. Ahora, ¿para quiénes es? Para aquellos que no recibieron la palabra de Dios. Para quienes no se arrepintieron de sus pecados. Estas fueron las razones por las cuales este hombre rico acabó en el infierno. ¿Sabe qué es la exigencia de este hombre rico cuando está en el infierno? Él está diciendo, Padre Abraham, envía a Lázaro para que les testifique, para que se arrepientan y no vengan aquí. ¿Cuál es la razón por la cual este rico acabó en el infierno? Porque no se arrepintió de sus pecados. Y él sabe que sus hermanos que están condenados y que vivían la vida tal como él la vivía, no se arrepienten, van a acabar ¿cómo? En el mismo sitio. Siendo atormentados, sufriendo las llamas del infierno, temporalmente, como dije, hasta que venga el gran juicio de Dios. Escuche, para todos aquellos que no creyeron en el Hijo de Dios,
para ellos es el infierno. Nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesús. Como acabo de decir, para nosotros es esto, esta grande gracia es para traernos alegría y ver la infinita misericordia de lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Dios nos ha librado, hermanos, y nos librará. Ahora, ¿cómo es estar en el infierno? Si yo le pregunto, escuche esto, yo nunca he soñado y tampoco he estado ahí, para que le vaya yo a hablar conforme a la experiencia, pero imagínense que alguien vaya a la luna y usted quiere saber cómo sentir estar en la luna. Usted tiene que hablar con alguien que fue, ¿verdad? Para que le explique qué es estar en la luna. Ahora, la única manera que nosotros podemos saber cómo es en el infierno, cómo se siente en el infierno, es a través de esta historia. Una persona que está allí, ¿y cuáles son sus deseos, sus anhelos de este hombre? En primer lugar, ¿cómo es estar en el infierno? Por comparación, escuche por comparación, el estado de un alma condenada es peor que la del peor de los mendigos, pobres y enfermos de toda la tierra. O sea, el estado de Lázaro anteriormente vivo es mejor que lo que este rico está sufriendo en el infierno. Escuche eso. Ahora, en el infierno, por más que las almas condenadas griten, porque en lo que está haciendo este hombre es gritando a Abraham. Este está pidiéndole de una y otra manera, insistiéndole a Abraham, por favor, Abraham, ayúdame. Ahora, por más que pidan ayuda a estos hombres, no podrán obtener, escuche hermano, ni el más mínimo acto de misericordia para con ellos. Escuche, por más que rueguen y griten y se revuelquen, no habrá manera de que ellos puedan recibir ni el más mínimo acto de misericordia. Padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y lo ponga en mis labios, porque yo aquí me estoy quemando. No pueden. De hecho, Abraham le dice, de hecho hay una cima que ustedes quieren pasar para acá, no pueden, ni nosotros podemos para allá. Lo que te tocó, lo tienes que sufrir total y completamente. No habrá para ti misericordia. Ahora, el sufrimiento es tal que se le llama tormentos. Ahora, el grado de sufrimiento es tal que la más mínima gota de agua es imposible para ellos. ¿Cuántas gotas de agua usted, bueno, sobre todo cuando llueve, tal vez en su casa o aquí, no ve? Y para nosotros es, torbo me hacen estas gotas, pasa el trapeador, o limpia toda esta agua. En el infierno, las almas condenadas desean la mínima gota, hermanos. Sus tormentos son tales que no pueden soportar más. Pero no hay escapatoria. No hay ni el mínimo grado de misericordia. Ahora, en el infierno, posiblemente los tormentos son igual para todos, como mencioné, a diferencia del gran juicio del gran trono blanco. Las almas condenadas gritan por misericordia. ¿Qué está pidiendo este hombre rico? Misericordia. Imagínese usted la escena escuchando, ten misericordia, pero con gritos agonizantes, hermano, porque te estás quemando. Es duro, me imagino es duro, solo de pensarlo. Entonces, estos condenados sufren con simplemente el hecho de poder ver de lejos lo bienaventurado que las almas salvas son. Este hombre sufre con el simplemente de hecho de ver a lo lejos a Lázaro, que él es consolado por Abraham. O sea, estos hombres no solamente sufren su alma que se está quemando, estos sufren mentalmente también, son torturados, porque ven la bienaventuranza que ellos rechazaron en vida. Ven cuán loco fue haber despreciado la palabra y al Hijo de Dios. Pero ya es tarde. Ahora, también las almas condenadas, como dije, gritan. También estos sufren con simplemente el hecho de poder ver de lejos la bienaventuranza de otros. Los gritos de auxilio de los condenados son más intensos, escuche,
Los gritos de auxilio de los condenados son más intensos y desesperantes por comparación a la persona más necesitada de la tierra. No va a escuchar a una persona tan necesitada, tan desesperada, unos gritos tan agónicos como los que en el infierno está sucediendo. Ahora, los condenados sufren con el solo hecho de pensar. Escucha hasta por qué sufren los condenados. Como les digo, ellos no solamente están sufriendo en su alma, sino también mentalmente. Los condenados sufren con el simplemente hecho de pensar de que sus familiares van a venir a vivir, o sea, a vivir con ellos eternamente en la condenación. Porque ya como este hombre se encuentra que para él ya no hay misericordia, él está diciendo, Padre Abraham, por lo menos envía a Lázaro que les hable a mis 5 hermanos para que ellos se arrepientan y no vengan aquí. Ellos desean, imagínense, este pensamiento de que muchos de nuestros familiares que posiblemente estén en el infierno están deseando que nosotros no vayamos a parar ahí. Imagínense que mi hermano no venga a parar acá, que mi mamá no venga a parar a este lugar de tormento, que no vengan acá a este lugar y sufran lo que yo estoy sufriendo. Ahora, ¿qué desean? Porque ellos desean cosas. Los condenados, primero, desean ser ayudados por otros. No se puede ya. Ahora, desean ser aliviados hasta con la más mínima gota de agua. Tampoco se puede. Algunos condenados ruegan en favor de los vivos, pero sus ruegos son en vano. También quisieran que sus familias se arrepintieran de sus pecados y no vayan a parar al infierno. Esto es lo que ellos desean, los que están ahí. En el infierno los condenados desearán poder hacer todo lo posible para que otros no vayan a parar ahí. Si ellos pudieran evitar que alguien fuera al infierno, lo harían, por tal de que ellos no sufrieran igual lo miserable que ellos están siendo estando ahí. Ahora, como contraste, desean misericordia. Este hombre rico está deseando misericordia para sí mismo, ¿verdad? ¿Y sabe qué es lo peor? Él está pidiendo, ahora que está siendo condenado, algo que él en vida nunca tuvo. Eso es lo peor del asunto. Los condenados desean que los vivos sepan, escuche esto, los condenados desean que los vivos sepan que es el infierno, que es sufrir en el infierno. Ellos desean que sepamos que ese lugar es real y que el sufrimiento es agónico, es tan grande que no es para nada deseable, ni para el más malvado, como algunos se mofan en la tierra, de verdad. Sí, como quiera, yo me voy para el infierno, dicen algunos. Alguien le tiene que hacer compañía al diablo, dicen otros. Así dicen. ¿Sabe por qué? Porque nunca han experimentado, no entienden qué es el infierno. No han comprendido que ese lugar es extremadamente horrible, extremadamente insufrible. Ahora, los condenados desean que otros no vayan a parar ahí. Ahora, lo que en este estudio nos deja varias enseñanzas, hermanos. Primero, lo más seguro que tenemos para persuadir a otras personas, ¿sabe qué es? No es que usted le diga a alguien que usted fue al infierno, soñó, vino al infierno, o murió y resucitó, o milagros y todo eso. Lo más seguro que nosotros tenemos para persuadir a otros para que se vuelvan a Cristo y no vayan a parar al lugar de tormento es la palabra de Dios. Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, y nosotros ahora la revelación del Nuevo Testamento y a nuestro Señor Jesucristo, a ellos tenemos. No vaya a venir contando los sueños de que fulano de tal fue al infierno, fue al cielo, fue a donde no sé dónde. Usted llévele la palabra. Si por ellos no son convencidos, persuadidos, nada más los hará cambiar. Nada más los hará cambiar de parecer. Ahora, esa es la primera enseñanza que nos deja este estudio. Segundo, el arrepentimiento es una necesidad para los hombres para escapar del infierno. El arrepentimiento es necesidad.
que todos los hombres tienen, ¿para qué? Escapar del infierno. El verdadero arrepentimiento trae un cambio, obviamente, ¿verdad? Manera de pensar, manera de vivir. También, lo cual implica también el arrepentimiento, reversión de las decisiones, o sea, cambiar de acciones, cambiar de pensar y cambiar de nuestra manera de actuar. También las riquezas, otra enseñanza que nos deja este estudio es: las riquezas pueden llegar a ser en la tierra un impedimento para que los seres humanos no piensen en la eternidad. Una vez más repito, las riquezas pueden llegar a ser en la tierra un impedimento para que las personas no piensen en la eternidad. Como ellos están viviendo la vida, sus deleites están siendo satisfechos en esta vida, ¿sabe qué? No piensan en la otra. Así mismo como este rico necio no pensó en la eternidad. Ahora, la miseria en la vida eterna puede llegar a ser un medio. La miseria en la vida terrenal, la miseria en la vida terrenal puede llegar a ser un medio para que las personas pongan su esperanza de recibir lo mejor en la otra vida. Eso puede ser las miserias en esta vida. El que no obtengamos el paraíso en esta tierra nos va a hacer pensar que nosotros podemos recibir lo mejor de lo mejor en el reino de los cielos, como lo fue con Lázaro. Contraste entre ser consolado y ser atormentado. El rico fue atormentado, el rico fue consolado. Las personas dirigen sus pensamientos, hermanos, en donde está su corazón. Si para ellos están las riquezas y en este mundo, por tanto, por condenación o por recompensa tendrán el infierno. Lo único que nos garantiza, hermano, lo único que nos garantiza que no iremos a la condenación es poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Juan 5:24 dice: de cierto digo, que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, hermano, por último, el infierno, los condenados no recibirán misericordia, por cuanto en vida ellos no demostraron misericordia para con otros, así como este hombre rico no hizo misericordia para con el pobre de Lázaro. Como hijos de Dios, y esta es la conclusión final, como hijos de Dios, la misericordia, hermanos, en vida debe ser una característica distintiva de los hijos de Dios. En esta vida la misericordia debe ser debería ser una característica distintiva de los hijos de Dios. ¿Sabe que el Señor Jesús en Mateo 25, del 31 al 46, dice de que en el juicio de las naciones, dice que el Señor Jesús pondrá a su derecha ¿a qué? A las ovejas, dice, y a su izquierda a los cabritos, dice. Y dice que el Señor Jesús les va a decir a los cabritos: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve enfermo y me visitaste. Y ahí va listado. ¿Sabe cómo se llaman esos? Actos de misericordia, el cual son distintivos, debe ser distintivo de los hijos de Dios. Si nosotros actuamos con misericordia en esta vida, Dios nos ha prometido que también Él tendrá misericordia de nosotros. Haced con vuestros hermanos como queréis que os hagan a vosotros. Es distintivo, hermano. No estoy hablando de ganarse la vida eterna. No estoy hablando de eso. Es un distintivo. Por lo contrario, las cabras, el Señor Jesús: apartados de mí. La palabra de la Reina Valera creo que lo dice: malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Y ahí va listado. Evidencia de una persona que no tiene misericordia. Por tanto, dice el Señor Jesús: apartados de mí al fuego eterno o las tinieblas, dice. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice la Escritura. Lloro y crujir de dientes. Por tanto, hermanos, hagamos y continuemos haciendo aquello para lo cual nosotros hemos sido salvados. Aquello para lo cual Dios nos ha llamado, que es para hacer misericordia.
así como nuestro Dios ha tenido abundante misericordia para con nosotros. Hasta aquí vamos a llegar, hermanos, para concluir esta enseñanza. Y vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios y agradecerle por habernos librado de ese lugar de tormento. Inclinamos nuestro rostro. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta grande misericordia que tú has tenido para con nosotros. Nos has librado de la condenación y de la muerte eterna. Gracias porque nos libraste, Señor, de ese fuego que arde por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por habernos escogido. Gracias por haber hecho pueblo tuyo, Señor. Y ahora, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, a actuar con misericordia para aquellos necesitados, Señor. No porque podamos ganar la salvación, sino porque para eso fuimos hechos, para buenas obras, y para que en ellas anduviera la cual tú preparaste de antemano, mi Dios, para que en ellas andemos. Ayuda a mis hermanos, Señor, a poner en su corazón el deseo de honrar tu nombre y de hacer tal como has hecho con nosotros, Señor. Abundante misericordia para nuestras almas, asimismo dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo Jesús a salvar mi alma. Gracias, amado Jesús, por ser obediente hasta la muerte y dar tu vida y pagar por mis pecados y por los de todos aquellos que han creído en ti. En el nombre de Jesús te damos gloria. Amén. Y a los amigos hacemos el llamado también: escape usted del infierno, venga a Cristo, dele su vida a Cristo. El infierno es real. El hecho porque usted no lo haya experimentado no significa de que no exista. Venga a Cristo, escape de la muerte. Le aseguro que si usted viene a Cristo, Dios es fiel y ha prometido estar con usted y librarle de la muerte eterna. Venga a Cristo, haga una decisión por Cristo y ore en el lugar donde usted se encuentra. Tome una decisión radical para usted no parar en ese lugar de tormento donde este hombre rico acabó por no arrepentirse, no creer y obedecer a la palabra de Dios. Y ahora usted en este caso podrá parar en el lugar de tormento si no le da su vida a Cristo y lo recibe como Señor y Salvador. Venga a Cristo y usted será librado de ese gran y terrible tormento. Amén, hermanos.